Es que yo, por ejemplo, puedo decir, ¿sabes qué? Pues yo, el tema de mi familia, el tema de mi cuestión genealógica o generacional, pues a mí no me importa, o sea, yo ni me llevo con ellos, ni tengo relación, me caen gordos, tal vez el brazo del padre, otra vez la parte de la madre, ahora sí, pa' pura madre, ¿no? No me interesa, no quiero tener relación con ellos, sucede esa situación de repente en individuos, pero ¿qué creemos, Alberto? Que no es así. Se habla precisamente de que hay una carga energética precisamente generacional y todo va en amor. En amor quiere decir que todo va en un equilibrio, Alberto. Entendiendo. Yo cuando participé en la constelación de una persona que a mí Tú fuiste participante. Exacto, fui participante y ya me explicaron las reglas, tú flojito y cooperando. Qué bien que dices eso, Alberto, perdón que te interrumpa. Adelante. Una de los cánones precisamente que se maneja, o reglas que se manejan, es que la persona no incida, no intente dar su punto de vista, generar la parte mental propia hacia el evento, sino que sea completamente imparcial, que no, pues trate de no incidir, no transgredir en el evento. Adelante, Alberto. Gracias. Y efectivamente, Ernesto, o sea, efectivamente digo porque sí es verdad. Yo ahí estaba paradito, ¿no? Ahí estoy, ponen las personas, a ver, tú vas a ser tal persona, aquí está la persona, a ver cuál es el conflicto, ya. Y yo estoy ahí sentadito. Nada más, o parado, nada más de pronto empieza a llegarme a mí como que sensaciones y digo, caray, yo tengo ganas de decirle esto. ¿Me explico? Dice, pero yo no sé ni por qué le voy a decir eso. Bueno, pues yo se lo digo. Y se fue acomodando todo, muy interesante, Neto, muy interesante. Sí, obviamente hay ese grupo colectivo que está en ese esquema, en ese compromiso de sanación hacia esa persona, porque cabe mencionar, la disciplina ahorita sería para Alberto a lo mejor, posteriormente pudiera ser para Karina, después en ese mismo grupo se puede constelar así sucesivamente y van cambiando los roles y papeles. ¿Estás de acuerdo, Alberto? Sí, total. Entonces, ahora yo le sirvo a Alberto y mañana a lo mejor él me servirá a mí. Vamos a constelar a favor de alguien, porque así funciona. Alquimistas, buenas noches aquí en Teciutlán. Vamos a tocar un tema que yo creo les va a generar mucha polémica, muchos comentarios, muchas dudas y está muy interesante. Pero antes, Ernesto. Hola. Alberto, ¿cómo estás? Bien, buenas noches, alquimistas, buenas noches. Días, tardes para ustedes, agradecidos de su espacio. Alberto. Gracias, Neto. Vamos a iniciar con el tema. Este tema, como lo comentábamos hace unos momentos con Ernesto, da para muchas pláticas, muchos episodios. Va a tratar, yo lo sé que Ernesto, de ser lo más concreto posible, pero si les llama la atención el tema, pídanos la segunda parte. Así que sin más preámbulo, Neto, adelante. ¿Pero ya no les dijiste cuál es el tema, Alberto? Sí. Sí les comentaste. Ok, perdón. Muy bien. Pues efectivamente vamos a trabajar ahora sobre constelaciones familiares. Y pues este tema, efectivamente, como lo cita Alberto, es un tema muy amplio, da para bastante información. Sin embargo, como lo acaba de citar Alberto, vamos a tratar de ser lo más puntuales, lo más concretos posibles. Y aparte de que, pues como pueden observar, el capítulo anterior trabajamos la terapia de vidas pasadas, entonces ahora pues vamos a ir trabajando algunas disciplinas que hay dentro de nuestras áreas, de lo que abarcamos, como lo platicamos, vamos a cambiar un poquito la dinámica, y una de ellas, creo que de las más jóvenes y moderna, muy actual, muy contemporánea y demandada actualmente, es las constelaciones familiares precisamente. Muchos tal vez ya la conozcan, ya hayan escuchado, tal vez ya hayan constelado. Y bueno, para entrar un poquito a los datos de raíz,
Las constelaciones familiares sí fueron diseñadas, o el pionero que manejó esto fue Bert Hellinger. Él fue el que desarrolló este proyecto. Él era un psicoterapeuta alemán, ya falleció, acaba de fallecer hace como unos 6 años, si mal no recuerdo. Este psicoterapeuta alemán, antes de ser psicoterapeuta, Alberto, él fue un sacerdote católico. Órale. Sí, ese es un dato curioso. Sí, interesante. Interesante. Sí, vivió más de 15 años en Sudáfrica. Es decir, él, antes de ser psicoterapeuta, sí, y dejando el sacerdocio porque no estaba pues convencido de su vocación y de esta situación, sí, él se va a Sudáfrica, sí, y en Sudáfrica convivió, en este caso, con comunidades zulúes, sí, y empezó a ver que pues las terapias, las disciplinas, la cultura misma que manejaban los zulúes, pues tenía ciertas condiciones, ¿cómo se llaman? Que tenían que ver con los ancestros, con, pues sabemos perfectamente que como los mayas acá en México, como ciertos, pues etnias que se manejan en ciertos puntos del mundo, pues tienen sus reglas, tienen sus disciplinas, y muchas de ellas tienen que ver con los ancestros. De hecho, mucho sucede que se genera como el reinado o el gobierno, que se pudiera decir, el sistema que se establece en ellos, es un consejo sabio, ¿no? Y porque tiene que ver con un conocimiento ancestral, ¿no? Entonces, qué bonito es esa parte que se va generando. Y en este caso, para el señor Bert Hellinger, ¿sí?, fue con los zulúes, ¿sí? Como dato un poquito más curioso, para no dejarlo en el tintero, él deja el sacerdocio, como lo hablamos, regresa a Europa, ¿sí?, y estudia psicología o psicopedagogía, ¿sí? Y él se da cuenta, dentro de estos esquemas, en sus terapias, cuando estaba atendiendo a pacientes, ¿sí?, en una de las ocasiones, él se da cuenta que la persona o su paciente no sanaba, Alberto. No, o sea, a pesar de las terapias, a pesar de tratarlo individualmente, esta persona no reaccionaba, no sanaba sus condiciones. Y se le ocurrió, o se dio esta situación de momento de decirle, oiga, y su papá, ¿cómo es su relación con su papá? Y ahí la persona dice, pues es que fíjese, curiosamente mi papá tiene el mismo problema que yo tengo. Así es como se dio. Él lo testea o lo comentó, así, que así se dio su caso, y pues manda a traer al papá. ¿Sí? Y ya con el papá presente, al trabajar con el papá, se da cuenta que sana el hijo. O sea, que ese bloqueo, esa situación, esa problemática que tenía, a través de estar trabajando con el papá, sana el hijo. Muy interesante. Y él se pone precisamente a estudiar algunas otras disciplinas, condiciones, diríamos nosotros, a jalar el hilito, ¿no? Y empieza a trabajar esta situación de una forma más detalle, a hacer sus resúmenes, sus compilaciones de información, y a empezar a cruzar datos y situaciones. Y evidentemente, gracias a la práctica y todo, entonces lo desarrolla como una pequeña disciplina, en la cual lo que hace es que para a terceras personas, ejemplificando que tomen el lugar de esos familiares que tienen esa posible situación con el conflicto relacionado, y a través de esto es que se va desarrollando
Digo, evidentemente a base de mucho tiempo, años de práctica, experiencia, se diseña la terapia como tal y se denomina como lo que hoy conocemos como constelaciones familiares. ¿Qué te parece? Muy interesante, Ernesto, porque pues yo ya había constelado en relación a que le sé un poco al tema, tomaba por ahí un curso, pero no nos habían comentado esto, cómo se originó y eso, y me llama mucho la atención porque es bonito cómo descubrió él ese vínculo que hemos platicado, que yo creo lo vas a explicar con calma, que tiene que ver ahí la energía y todo eso. Entonces, te seguimos cediendo el micrófono, adelante. Es bonito, Alberto, porque vamos a caer finalmente a las estructuras que venimos manejando. Así es. Pues a lo mejor de repente los alquimistas pueden decir, ay, es que es mucha teoría, o son muchas corrientes, o son muchas situaciones. Ajá. Pero bueno, ahora vamos entendiendo por qué de repente esto de los cuerpos sutiles, por qué esto del sistema de canales, de la matriz etérea, de las capas del aura, del prana o chi, de las mónadas, de los chakras, y bueno, así vamos entendiendo una estructura energética. Y bueno, se habla en este caso, Alberto, de que gracias a esta terapia, intuitivamente, o seguramente para muchos así sea, sucede una magia. Uh-huh. Exacto. ¿Sí? ¿Por qué una magia? Ahorita vamos a ver la estructura de la terapia, pero se habla de una magia porque las personas, a pesar de no conocer el caso del afectado o de la persona en conflicto, se habla mucho de que al personificar a su entorno genealógico, es decir, vamos a hablar del árbol genealógico, ¿sí? Estas personas experimentan intuición precisamente, o se les vienen revelaciones, por manifestarlo de alguna manera, exacto, de conocimiento de los personajes que están tomando lugar. Su lugar. Uh-huh. Entonces ahí es donde se habla de esa magia, uh-huh, porque pues no hay una explicación, digámoslo, científica, aunque sí la hay, ¿sí? Claro. De por qué funciona esto de esta manera. Gracias a estas dinámicas es que se puede lograr la corrección, en este caso la sanación de un evento, de un conflicto que tenga la personalidad, la personalidad en conflicto. ¿Qué te parece, Alberto? Muy bien, muy bien. Sí, se va entendiendo. Yo cuando participé en la constelación de una persona que a mí Tú fuiste participante. Exacto, fui participante y ya me explicaron las reglas, tú flojito y cooperando. Qué bien que dices eso, Alberto, perdón que te interrumpa. Adelante. Una de los cánones precisamente que se maneja, o reglas que se manejan, es que la persona no incida, no intente dar su punto de vista, generar la parte mental propia hacia el evento, sino que sea completamente imparcial, que no, pues trate de no incidir, no transgredir en el evento. Adelante, Alberto. Gracias. Y efectivamente, Ernesto, o sea, efectivamente digo porque sí es verdad. Yo ahí estaba paradito, ¿no? Ahí estoy, sí, ponen las personas, a ver, tú vas a ser tal persona, aquí está la persona, a ver cuál es el conflicto, ya. Y yo estoy ahí sentadito, nada más, o parado, nada más de pronto empieza a llegarme a mí como que sensaciones y digo, ah, caray, yo tengo ganas de decirle esto. ¿Me explico? Dice, pero yo no sé ni por qué le voy a decir eso. Yo, bueno, pues yo se lo digo. Sí. Y se fue acomodando todo. Muy interesante, Neto, muy interesante. Sí, obviamente hay un moderador que es el que va dirigiendo el esquema, que tiene el contexto. Ahorita vamos a entrar a esa disciplina para que de alguna manera se comprenda un poquito. Antes de esto quiero citar algunos puntos para que podamos tener un contexto un poquito más amplio. Esta terapia busca descubrir y entender las dinámicas ocultas que existen debido de las relaciones familiares. Ese es uno de los puntos importantes que les puedo denotar dentro de esta disciplina, ¿sí? Desde una mirada sistémica, ahí es donde precisamente entramos en este punto, ¿sí?
el padre representa un 50%, ¿sí?, de nuestra energía. Y evidentemente la madre tiene otro 50%. La energía del padre, por ejemplo, Alberto, es esa energía de empuje, es esa energía de creación, es esa energía de desarrollar, de crear, de llevar a cabo la acción, ¿sí?, que tiene mucho que ver con el hemisferio que corresponde a la parte precisamente pensante, la parte de nuestro cerebro, por supuesto, la parte pensante, la parte matemática, la parte analítica, ¿sí? Y evidentemente, pues la de la mujer, ¿sí?, es esa parte creativa, que es el otro hemisferio, la parte del arte, la parte amorosa, la parte... entonces, así es como se conforma desde este esquema genealógico, ¿sí?, el cómo se manejan las condiciones para la estructura generacional que estamos manejando. ¿Cómo ves, Alberto? Muy bien, se está dando perfecto. Así es, bien. De hecho, la madre de alguna manera funge como que acercar hacia el padre, precisamente como que en ese cariño, en ese amor, sí, es como empuja hacia el personaje. Estoy dando así como que bases de cómo es que funciona la energía desde el aspecto generacional, ¿sale? Aunque sea de forma inconsciente, es que lo maneja. Así es. ¿De acuerdo? Bien. Por otro lado, un dato importante que entender es que yo, por ejemplo, puedo decir, ¿sabes qué? Pues yo, el tema de mi familia, el tema de mi cuestión genealógica o generacional, pues a mí no me importa. O sea, yo ni me llevo con ellos, ni tengo relación, me caen gordos. Tal vez el brazo del padre, otra vez la parte de la madre, ahora sí, pa' pura madre, ¿no? No me interesa, no quiero tener relación con ellos. Sucede esa situación de repente en individuos. Pero ¿qué creemos, Alberto? Que no es así. Así es. Se habla precisamente de que hay una carga energética precisamente generacional, y todo va en amor. En amor quiere decir que todo va en un equilibrio, Alberto. Y lo que no se cumple en una generación y queda pendiente, esos esquemas pendientes se van a trabajar en las próximas generaciones. Sí, por supuesto que sí. Hay un esquema de equilibrio, ¿sí? Es como que trasciende precisamente esa energía, y tiene que ver con esas cosas pendientes, como el árbol genealógico manda. No sé si más o menos quede clara esa parte. No, queda bien claro. Nada más hace días estaba platicando con uno de mis hijos y me dice, es que papá, tengo y esta situación. Y ya empezamos a ver la situación. Interesante, Ernesto, porque es una situación sumamente parecida o sea, muy parecida a una situación que vivió mi abuelo, y que efectivamente no la pudo resolver porque es algo muy de ellos, pero ahora analizo y observo con lo que estás comentando que la está resolviendo mi hijo y le tocó a él. Y yo digo, ok, con lo que estás comentando me cayó el 20, como dicen. Esa es la magia que se habla, ¿no? Sí, ¿cómo Esta no? Es una forma de expresar esta situación, ¿sí? Cuando el vínculo no se resuelve, ¿sí?, el sistema familiar busca compensar, ¿sí? Exacto. Entonces, la idea es que pues no dejemos cosas pendientes, que no dejemos cosas pues abiertas, que cerremos círculos de alguna manera. Esto es lo que está manejando estas bases, ¿no? Sí, total. Bien, ahora, no heredamos enfermedades, Alberto. Ah, claro. Heredamos patrones. Totalmente ¿Sí? de acuerdo. Qué bonito es este concepto, y creo que vale la pena dar un buen enfoque hacia este concepto. Normalmente nosotros entendemos, ¿sí?, esas enfermedades generacionales
no, pues es que inclusive médicamente se habla de que pues ya si la familia hay tendencia de diabetes o de, vamos a hablar de crónico-degenerativas como esa etiqueta que marca, pues la tendencia es a esa repetición. Sin embargo, ahorita estamos entendiendo, gracias a esta disciplina, que son patrones. Exacto. Y que esos patrones, ¿qué creen? Ahí viene la parte interesante. Los patrones, a diferencia de las enfermedades, se pueden romper. Totalmente. Entonces, ¿qué quiere decir esto, Alberto, amigos alquimistas? Que es posible romper ciclos, que es posible romper patrones y que es posible que no por añadidura tengas que recibir algo, que tú te hagas cargo de él junto con ese entorno, que es tu familia, que es tu descendencia o ascendencia. Entonces, energéticamente veamos cómo hasta el nivel físico podemos aterrizar esquemas generacionales, sí lo podemos hacer. Muy interesante, Neto, porque se está uniendo el trabajo que estás comentando con lo que he venido diciendo de que los hábitos apoyan, la parte mental emocional apoya, pero ya que la parte energética también se ayude, no, pues ya está todo dar, o sea, es el paquete completo. Bueno, no quiero dejar el vacío, claro, porque es que sí funciona ese desarrollo de una actitud similar a la que está tomando el papel, el posicionamiento que se le asigna a ese familiar que está representando a esa persona, porque cabe mencionar que no es la familia la que hace la constelación, sino son personas, pues, tal vez haya amistad o tal vez haya alguna, se conozcan, más sin embargo puede ser que no se conozcan ni que tengan relación alguna. Entonces, ¿cómo puede ser posible que esa persona, como dijo Alberto ahorita, pueda saber información, vertirla o saber esa emoción o ese detalle que está provocando ese conflicto? ¿Cómo es que se da ese fenómeno? ¿Se acuerdan que les comenté precisamente sobre el iceberg y precisamente que la parte de abajo estaba conectada como las islas de... Pues así es como lo entendemos. Las islas pues no son otra cosa más que como estalactitas o estalagmitas que están saliendo de una tierra, de una base, simplemente que las rellenas del océano y ya nada más se ve la isla, ¿sí? O el iceberg o ese cuerpo de tierra o de hielo o lo que sea, ¿no? Bueno, abajo están conectadas, forman parte de esa misma tierra, son salientes. Entonces, es la misma dinámica energética, estamos conectados y gracias a esa conexión es que precisamente resuenan las frecuencias, se genera ese enganche que hemos platicado y se transmite, se transmuta información energéticamente hablando de un ser a otro porque estamos conectados, Alberto. Totalmente lo que hizo también Jacobo, ¿no? Greenberg. Es correcto. Jacobo Greenberg precisamente lo hacía con la peculiaridad de que era a distancias pues importantes, ¿no? Hasta intercontinentales. Muy bien, va quedando claro, Ernesto, el por qué, porque mucha gente podría decir, no, pues esta disciplina, esta técnica, pues como que no me cuadra, no está tan científicamente comprobada, pero sí tiene mucha base científica por Jacobo, por la persona que nos estás comentando, y aparte de eso, pues las experiencias personales, que una de esas te comento, yo lo viví, después me puse a analizar, digo, oye, sí es verdad, o sea, pasó esto, y ¿cómo sabían esas personas? Porque no sabían de mi situación, cuando yo constelé, no sabían de mi situación, y me dijo palabras que otras personas me han dicho, o sea, textualmente las palabras. Entonces, ahí es cuando te sorprendes, y si no sabes del tema, si no sabes de conciencia colectiva, si no sabes de otros temas, pues no lo crees. Qué buen término que dijiste. Las constelaciones familiares precisamente se convierten, o el ejercicio se convierte en un inconsciente familiar. Interesante. Sí, hemos hablado del inconsciente colectivo. Bueno, aquí precisamente hablábamos de los logos, hablábamos de estas agrupaciones energéticas, ¿sí? O energéticamente hablando, bueno, aquí es un inconsciente
del árbol genealógico, de esa familia, de los Sánchez, de los Pérez, de los Valera, de los Peña, de los Juárez, exactamente traen una relación energética y esa relación trasciende, insisto, si no se mantiene el barco equilibrado, ¿sí? Pues va a haber una próxima oportunidad para que se equilibre. ¿Cuál va a ser esa próxima oportunidad? La siguiente generación. Exacto. Exactamente. Y así sucesivamente. Puede ser hasta varias generaciones abajo que trascienda. Entonces, es muy interesante, Alberto. Sí, cómo no, y hasta lo comenta la Biblia, 7 generaciones, hasta 7 generaciones después, o sea, me recordé nada más. Bueno, vamos a hablar un poquito cómo es que se hace la disciplina. ¿Sí? El primer paso de esta disciplina, ¿sí?, es la presentación del tema. Es decir, el moderador o el terapeuta tiene una plática con la persona que pues se va como el protagonista del conflicto o de la terapia en este caso, ¿sí? Y en este caso, pues va a tener esa información normalmente generacional, es decir, padres, abuelos, bisabuelos, primos, vaya, lo necesario para que tenga un contexto de cómo es que o por dónde puede ser la situación que se da. Ese es como que el primer paso. Perfecto. ¿Sí? En segundo paso, en este caso, sería la elección de los representantes, es decir, de ese grupo colectivo que está en ese esquema, en ese compromiso de sanación hacia esa persona, porque cabe mencionar, la disciplina ahorita sería para Alberto a lo mejor, posteriormente pudiera ser para Karina, después en ese mismo grupo se puede constelar así sucesivamente y van cambiando los roles y papeles. ¿Estás de acuerdo, Alberto? Sí, total. Entonces, ahora yo le sirvo a Alberto y mañana a lo mejor él me servirá a mí. Vamos a constelar a favor de alguien, porque así funciona. Cabe mencionar que hay constelaciones grupales, que es la que estoy mencionando ahorita, y también hay constelaciones individuales. Exacto. Es decir, cuando son grupales, son con varias personas, haciendo personificación o representación de los familiares. En este caso, pongo de ejemplo a Alberto, que es al que vamos a constelar. Sin embargo, cuando son individuales, se puede hacer con objetos o bien con imágenes que puedan generar ese trabajo que digo, es revelador, pero así funciona y así se genera. La energía de todas maneras trasciende de esa manera. ¿De acuerdo? Así es. ¿Hasta aquí vamos bien? Muy bien. Perfecto. Posteriormente se hace la configuración del espacio, que no es otra cosa más que cada quien darle su espacio para que se configure, para que entre en el esquema que va a representar. Esto es algo que, pues digo, no tiene un tiempo definido ni condiciones, sino que pues se da por sí. Ahí es la magia, ¿no? De alguna manera que se genera. Es esa parte de que no incidas en el evento, sino que dejes que las cosas fluyan normalmente, ¿verdad? Bien, posteriormente los representantes sienten el sistema, es decir, es cuando se da el efecto que, que comentaba Alberto. Hay gente que inclusive pues entra en emociones, entra en coraje, entra en personaje, diríamoslo así, ¿no? Porque vaya, no es algo que busquen hacer, sino es algo que se da por sí mismo, ¿no? Exacto, que perciben, y en el momento que lo percibes, no metes tu mente y solo te dejas fluir, por mi experiencia, y empiezas a comentar, y le hace coherencia a la persona que está constelando, aunque para ti no tiene significado, pero es demasiado. Pero para el que lo está viviendo, sí, porque precisamente empiezan a haber sincronicidades, empiezan a haber, decimos nosotros, casualidades, ¿no? O información que pues solamente esa persona sabía, fin, etcétera. O la manera en cómo expresarlo, en cómo hablarlo, en cómo se para, en cómo... Es revelador esa parte y digo, para la experiencia de muchos, pues es notable. Entonces, esto es esa parte, ¿sí? Obviamente el moderador tiene toda la información requerida y necesaria y la experiencia y el profesionalismo para dirigir la terapia de manera de llegar a la herida, al punto, a la parte clave o a lo necesario para generar ese desapego, precisamente esa catarsis de esa emoción, esa parte de esa respuesta que era necesaria, en fin,
eso Exacto. que se necesita, ¿de acuerdo? Total. Perfecto. Posteriormente, dentro de esta terapia se pueden dar movimientos y frases sanadoras. Es decir, insisto, el moderador tiene como que ese expertise, esa condición para que se estimulen y se provoquen esos efectos que son necesarios para la experiencia, ¿sí? Esto genera una imagen de solución, ¿sí? Que es otra de las etapas ya finales, ¿sí? Y pues digo, son como que más situaciones, pero bueno, vamos a manejarlo como que de una manera como ejemplo. Claro, ¿sí? más general. Más general, digo, si gustan podemos profundizar Claro, más a detalles, claro. pero básicamente es esto. Y esto tiene 3 principios base, según Berkelinger, ¿sí? El primero de ellos es la pertenencia. Evidentemente, pues al hablar del árbol genealógico y de que estás hablando de tu familia, pues es implícito este principio de pertenencia, porque estamos hablando entre pura confianza entre lo que es mío, ¿no? ¿Es de acuerdo? Ese entorno que se mueve en lo que a mí me afecta o en lo que a mí me beneficia. ¿De acuerdo? Otro de ellos es la jerarquía. ¿Por qué? Pues porque está bien establecido perfectamente que tú eres el individuo y que están los padres, que están los abuelos o que están los hijos, los primos, o sea, ese nivel ya sea lateral, hacia arriba o hacia abajo generacionalmente hablando, y evidentemente los posicionamientos que generan hacia el evento o hacia el hecho, ¿no? Entonces la jerarquía pues también es importante. Claro. Y finalmente el más importante, Alberto, el equilibrio entre dar y recibir. ¿Por qué? Porque precisamente se pueden dar situaciones con toda la facilidad del mundo, egoicas, de orgullo, claro, de una serie de arquetipos del ego, que son los que se identifican precisamente, que establecen esas heridas de la infancia, esas, fíjense cuántos conceptos de los que hemos venido manejando, esos paradigmas que hay que derrumbar, esos apegos, esos desapegos, o sea, ahí se van encontrando o se reflejan. Esa es la intención de la terapia, el que se reflejen las herramientas que hay que utilizar para llevar la sanación del evento. ¿Cómo ves, Alberto? Muy bonita, una herramienta muy útil, muy práctica y que sana cuestiones que con respecto a todas las áreas que hemos platicado, que hay medicamentos que no pueden sanar. Y qué buen comentario de Alberto, definitivamente. Amigo alquimista, lo que acaba de decir Alberto, ¿tú crees que haya una pastilla para generar estos resultados? A lo mejor es un poquito chocoso mi comentario o el de Alberto de hacerte cargo, de tomar las riendas de la situación, pero como puedes observar, gracias a todo lo que hemos venido trabajando en el podcast, dirían por ahí, ¿qué tanto es tantito, no? Claro. Hacerte cargo es tu vida, es tu existencia, es tu oportunidad, son tus condiciones, es tu familia. ¿Cuántas cosas no se pueden lograr gracias a todo esto que estamos viendo, ¿no, Alberto? Totalmente, Neto. Y ahora entiendo la frase de los consteladores cuando dicen, si tú sanas una situación importante en tu vida, también están festejando tus antepasados. Claro, por supuesto, el árbol siempre va a trabajar hacia el equilibrio. Eso es algo muy, muy importante. Y bien, vamos a tener otros paralelos con esto, ¿sí? La conexión con los ancestros, Alberto, ¿sí? Lo que decía yo hace rato, no, es que a mí no me importa mi cuestión, claro. Exactamente. Pues, noticia, estamos vinculados a nuestros antepasados, ¿sí? Por herencia epigenética y genealógica. Es decir, estamos amarrados. Sí, claro. Vamos, quieras o no, está el esquema pues conectado. Claro. Y si ya lo tienes conectado, pues ¿qué prefieres? ¿Que sea un peso? ¿Sí? ¿O prefieres que sea una situación ligera? Esa es esa alquimia que se trabaja gracias a esta terapia para precisamente transformar ese plomo en oro. Y esto lo puedes hacer si el plomo no es tuyo, es en este caso de uno de tus antepasados o que no resolvió en su momento, como estaba poniendo el ejemplo Alberto hace rato de su hijo con su abuelo, pues finalmente
viene la magia que nosotros hablamos y decimos, ¿no? Es hacerse cargo, hacerse consciente. Lo que científicamente hace que estas terapias funcionen es la conciencia, Alberto. Claro. Excelente, sí, porque en ese momento, como el alcohólico, ¿no? Te haces consciente de que requieres ayuda, requieres apoyo, y dijeran mis maestros, ya llevas un buen porcentaje de sanación. Bien, ¿cómo identificamos esos bloqueos, Alberto? Los identificamos porque los problemas transgeneracionales se manifiestan mediante repeticiones en la vida adulta. Eso como me pegó, Alberto, Sí, me ha pegado. ¿Cómo no? Por ejemplo, si citaba al inicio de la plática, si a una persona adulta le empiezan a suceder un evento, pasa, y otra vez, y pasa, y otra vez pasa, y otra vez pasa, se los puedo decir por fe de hecho, Así es. quiere decir que es una situación que tengo que resolver, Sí. pero si fuera mía, ¿sí? Pues bueno, lo trabajo de manera interior, lo trabajo sano o genero aquello que tengo que arreglar. Pero si es una situación que es transgeneracional, bueno, aquí está la herramienta que nos puede, es una técnica, no creo que sea la única, pero hay que sanar esa situación, ¿sí? ¿Y qué creen? Se abre precisamente esa situación, se libera esa energía y se sigue adelante, se avanza, Alberto. ¿Cómo ves? Pues qué bonito, ¿no? Que haya más herramientas para que de una o de otra forma estemos evolucionando, estemos sanando, creciendo. Bien. Suele ser el conflicto de sometimiento, ¿sí? Una dificultad para elegir o sensación de no ser el elegido, ¿sí? O el peso de secretos familiares, lo que son dinámicas frecuentes que motivan esta terapia. Muy interesante. Fíjense, amigos, lo que acabo de decir, ¿sí? Si, por ejemplo, un evento, que casi no los hubo, ¿verdad? No, por supuesto, no, para nada. En eventos pasados, hablando del machismo, hablando de muchas situaciones que se dieron, todos somos, Bert Hellinger, para que te des una idea, participó en la Segunda Guerra Mundial, Alberto. Entonces, imagínate la escuelota que había por ahí, ¿no? ¿Cómo no? Y todos los antecedentes y toda la información que puede haber en estas. No fue activo, pero vivió esa etapa, es lo que quiero decir. Claro. Entonces, veamos cómo precisamente el sometimiento que te comentaba, esas personas que les es difícil el elegir, el seleccionar qué es lo mejor para su vida, son eventos que se manejan en esta etapa. El no ser elegido, el siempre ser el último, el sentirte no tomado en cuenta. Y ojo, muy importante, los secretos, ¿sí? Que se manejan de familia, quiero decir que no se transmiten de generación en generación, decantan en muchas veces uno de los problemas importantes, por citarles, la dislexia. Sí, la dislexia es un patrón muy frecuente cuando hay un secreto guardado en familia que no se manejó adecuadamente. Es decir, cuando se hace la constelación, sale el secreto. Muy interesante. Sale, vaya, como dato interesante, claro. ¿no? Bien. El rol del subconsciente es fundamental en esto. Evidentemente, lo manejo como el respeto a la terapia, como la manejan. Hay mucho más hacia atrás de él, pero bueno, el subconsciente es el que gobierna. Se habla de que el 96% de nuestras elecciones están dirigidas por el subconsciente. Es un dato que ya lo habíamos manejado, ¿sí? Y por eso es que una persona puede sentir que quiere cambiar, ¿sí? Pero seguir atrapada en la misma dinámica, ¿sí? Si no se trabaja este origen transgeneracional. Vale, qué interesante, porque acabas de dar la clave, Ernesto, a muchas personas cuando dicen, sí lo entiendo y sé que tengo que hacerlo, pero no puedo. o sí, es que yo sí quiero hacerlo, pero acabo haciendo lo mismo. Exacto. ¿No? Y no tiene
lógica, o sea, lo estás entendiendo, estás en terapia y ya lo leíste y te queda claro, pero no lo haces. Es que, ¿sabes qué es lo que pasa, Alberto? Dicen, ¿entendiste? Sí, a veces. Sí, a veces. Saludos para Nilda. Muy bien, perdón por el cotorreo ese, amigos alquimistas, pero pues de eso se trata, ¿no? Claro. Nos divertimos bastante. Así es. Y un detalle muy importante, Alberto, que quiero compartir con los alquimistas y contigo. Sé que también te va a gustar y te va a llamar la atención. Hay un síndrome dentro de todo esto. Esto yo creo que va a aportarle a muchos de ustedes una información importante. Se llama el síndrome del yacente. Y esto tiene que ver básicamente, sí, con hermanos no nacidos, Alberto. Llámese un aborto, llámese... embarazo ectópico, cosas exacto. así. Todo aquello que fueron antes o después generan esta, sobre todo los que son hacia adelante, ¿sí? Así es como se maneja. Generacionalmente esa energía, es decir, ya se hizo dirían por ahí, ya se hizo la chamba, ya hubo un feto, ya hubo un alma asignada a ese feto, ya hubo información, esto a nivel energético, biológico, mental, emocional. Sin embargo, en el alrededor, en la generación, en los padres, pues, hubo una preparación, una ilusión, una situación hacia qué personalidad va a tener ese individuo, ese ser, esa personalidad, qué impacto puede tener en el mundo, ¿me explico? Total. Desde la familia, todo eso se crea, y esa energía no se desaparece, ¿sí? Se da el aborto, se da el término del ciclo de ese individuo, más sin embargo el entorno energético se queda con esa inercia y eso se va hacia un lugar. Y si no se trabaja, esto genera que posiblemente el que viene, ¿sí? Tome energía de esta que estamos hablando con esa intencionalidad, quiero decir, energética que trae, y pues generan algunos problemas de esa carga emocional, esas expectativas no cumplidas, posiblemente sentimientos de pérdida, de vacío, o sea, una persona que pues por más que haga, que por más que trate no se siente fraterna, no se siente plena, no se siente completa, siente que algo le falta, por más que logre metas y objetivos de su vida, no quiero decir. Esto también se trabaja por este síndrome de yacente. ¿Cómo ves, Alberto? Es un dato padre también. No, pues cómo no. Segunda parte, ¿no? Digo que sí da para bien. Y finalmente, digo, para no aburrir tampoco tanto en el tema, hay otro aspecto también que sé que también te va a llamar la atención, Alberto. ¿Sí? Esta parte de los nombres y lealtades. No, pues sí. ¿Y qué quiero decir con eso? ¿Cuántos y no tantos somos de la costumbre, o sobre todo antes, le vamos a poner el nombre del abuelito? Sí. Le vamos a poner el nombre de la abuela. Sí. Y se llama exactamente igual que la persona. Eso energéticamente también trae un esquema transgeneracional, ¿sí? Porque ahora sí que viene con todo el chamaco, ¿sí? Es decir, trae una carga energética y una disciplina de conflictos posiblemente de la personalidad que se le asigna. Entonces, pues también es una situación que genera pues problemitas, ¿sí? Se traslada de forma inconsciente, claro, ¿sí? Con toda la carga y los conflictos de la vida de la persona de la cual se tomó esa condición. Entonces, eso es algo que también se trabaja en estos esquemas de constelaciones familiares. Estos son los puntos como que más importantes que brotan de este tipo de ejercicios y de este tipo de trabajos. ¿Qué opinas, Alberto?
Pues nada más te resumo en ahora entiendo. Pues sí, muy interesante tema, Ernesto. Alquimista, sé que quienes estén viendo este tema les va a caer varios veintes como a mí ahorita que entendí ciertas cosas y que le agradezco el tema a Ernesto y que esto nos da pie a seguir buscando, a seguir sanando, a seguir entendiendo cosas para seguir avanzando. Neto, pues un tema muy bonito, muy interesante y lo explicaste de una forma sencilla, práctica, para que lo sepamos aprovechar y digerir. Pues agradecerte con el tema, Neto. Yo solamente resto, amigos alquimistas, Alberto, este comentario va muy enfocado en amor, en buena voluntad para ustedes, amigos alquimistas, en que siempre que trabajen una disciplina de este tipo o alguna dinámica, todo es bueno, son herramientas. Esto es una herramienta más de mucho valor que da opciones viables, positivas y puntuales para resolver ciertos problemas, como lo pueden ver. Pero pónganse en manos de personas pues profesionales, personas que tengan la capacidad para llevar a cabo a buen puerto estas condiciones. ¿Qué pasa si no hace un buen trabajo un terapeuta? ¿Qué pasa si no hay el cuidado suficiente para llevar de la mano a ese personaje? Bueno, es como si tú te sometieras a una exposición de un lugar contaminado y que no te supieran blindar bien para poder ingresar a ese lugar. ¿Qué pasa? Te puedes contaminar, o sea, resuelvas una cosa pero sales contaminado de otra, ¿no? Entonces, con esto quiero decir que pues sí, no son cuestiones tal vez graves o tremendas, pero pues finalmente son afectaciones que van a generar problemáticas de otro tipo. Entonces, creo que sí es importante el estar bien informado, el atenderse con personas capaces y que puedan manejar profesionalmente todas estas disciplinas que son de mucho valor y muy, muy valiosas y profesionales, Alberto. ¿Qué te parece? Muy buen comentario, Ernesto, porque son temas, aunque no parecieran como tú los comentas, pero sí son delicados energéticamente. Claro. y que pueden trascender hasta las siguientes generaciones si no lo sabemos ser responsables con el tema. Entonces, excelente comentario, excelente tema, te agradezco, Neto, por el tema muy bonito. Una forma muy rápida de podérselos decir, por ejemplificar este tipo de dinámicas, y aplica para temas más de salud, como los que maneja Alberto, como los que maneja su servidor, o sea, desde lo más denso hasta lo más etérico, es la cuija. La cuija es un elemento físico que aparentemente pues no genera ninguna situación. Sin embargo, con el poder de la intención, bajo la dinámica y condiciones y la personalidad que esté trabajando ese producto, se convierte en una herramienta que sí puede aperturar condiciones que pueden generar complicaciones. Evidentemente no voy a caer a película de terror y cuestiones así, pero sí hay una apertura de canales y condiciones que sí pueden entrar personajes no invitados al banquete y que pueden generar formas de pensamiento, bloqueos y condiciones energéticas que pueden trascender hasta la parte física. Entonces, entendámoslo hasta ahí, con esa responsabilidad. Y bueno, amigos, ¿qué les pareció el tema? Es algo que lo hicimos con mucho gusto para ustedes, con toda la intención de aprender un poquito más, de tener una herramienta más. Y pues no se pierdan el próximo capítulo. Vamos a seguir avanzando en esta dinámica juntos, en compañía aquí de mi buen amigo Alberto, de ustedes, con esta puerta que nos abren para compartir con ustedes. Y pues suscríbanse, no se pierdan los capítulos. Alberto. Alquimistas, Neto, bonito tema, gracias, Neto. Muchas gracias, Alberto. Gracias, alquimistas. Hasta la próxima. Hasta luego.